Ya hemos hablado de algunos coches a escala que son extremadamente caros, como la Volkswagen Beach Bomb de Bruce Pascal o el Hot Wheels de diamantes que cuesta más de 140.000 euros. Hoy les voy a presentar 10 piezas que tal vez puedes tener en tu colección y aún no lo sabes. Bienvenidos a un nuevo Top de Custom México. Mattel comenzó a reproducir el DeLorean 10 años después de que la película se presentara en los cines. La versión de la que les voy a hablar es una que se presentó en el 2011, una edición especial que se presentaba con las puertas abiertas. Sin duda una verdadera belleza, esta máquina del tiempo se puede llegar a cotizar hasta en $700. Esta pieza lleva la rareza en el nombre. La historia comenzó en 1970. El coche no presentaba nada fuera de lo común. Fue cuando la iglesia comenzó a reclamar a la marca por el nombre que le habían puesto cuando se convirtió en altamente coleccionable. La marca decide cambiar el nombre para evitar problemas con la iglesia. Esta pieza es altamente buscada y el más raro es uno en color magenta con interiores en blanco. Este demonio puede llegar a costar hasta $800. Hot Wheels pide permiso a JMC para usar este diseño en sus autos. JMC acepta, con la única condición de que algunas de sus primeras piezas estuvieran bañadas en oro. Estas piezas serían diseños exclusivos y serían parte de un bono especial para sus empleados. Hot Wheels fabricó 30 piezas, mismas que les entregó a JMC. Esta pieza es muy buscada por los coleccionistas y se puede llegar a valuar hasta en $1,000. Por alguna razón, así como algunas piezas mexicanas, los interiores de este pequeño fueron de color diferente a los norteamericanos. Esta pieza solo se vendió en Europa, por lo que también su volante era extremadamente raro, ya que se encontraba del lado derecho, y no tenía ventanas. Los colores más extraños es el rojo, el verde y el cobre. Sin duda una pieza altamente coleccionable. Esta pieza se puede llegar a cotizar hasta en $1,500. Este escarabajo sin duda es muy malvado. Esta belleza presentaba una rareza muy particular, contaba con dos motores, uno se encontraba en la parte del maletero y otro en la parte de atrás. Esta pieza salió en varios colores, pero el más raro y el más buscado es el color púrpura. Este maléfico escarabajo puede llegar a cotizarse hasta en $2,500. Como todos sabemos, Ed Sheeran fue un piloto en el primer equipo de carreras de drag patrocinado por Hot Wheels. La réplica de su coche original solo se vendió en las carreras donde él participaba, por lo que conseguir uno en estos días es una verdadera odisea. Como dato curioso, amigos, en el último evento donde acudimos encontramos una pieza en excelentes condiciones. Esta legendaria pieza puede llegarse a valuar hasta en $4,000. Una de estas piezas se exhibe en la casa de empeño del programa El Precio de la Historia. En 1971, el Holt era un modelo muy común que podías encontrar colgado en cualquier lugar. La mayoría de estas piezas se produjeron en color magenta, pero Mattel sacó una edición especial de colores exclusivos. La mayoría de los Holt 1971 son valiosos, pero si encuentras uno en color salmón, rosa intento o púrpura ya te rayaste, porque esta pieza se puede llegar a cotizar en la nada despreciable cantidad de $5,000. Esta hermosa pieza está basada en un Dodge Challenger de 1970. Contaba con dos motores y un cofre translúcido que era completamente funcional, algo muy común en su época. Lo que hace realmente especial a esta pieza es el material del que fue realizado, ya que al parecer se ocupó una aleación especial que por supuesto no fue metal, ya que la mayoría de estas piezas se rompían al jugar con ellas. Hoy en día es sumamente complicado conseguir un bifocal en su blister.
El último bifocal que salió se vendió en eBay por la nada despreciable cantidad de $7,000. El Opel diplomático salió en muchas variantes, era muy común encontrarlo en todas partes. De todas las variantes que se presentaron, en especial salió una en color verde, un verde realmente feo, y justamente esto lo hizo muy coleccionable. Su precio de lanzamiento fue de 48 centavos. Hoy día, si logras encontrar uno, no te costará menos de $8,000. Esta pieza sin duda es muy especial. Este camión de Matchbox se vendió en los años 60. Entre sus variantes se encontraba una en combinación de colores canela y carmesí. Estos colores junto con la variante en su gancho doble lo hacían una pieza muy especial entre los coleccionistas. Un camión de estos en excelentes condiciones se llegó a subastar en la nada despreciable cantidad de $12,000. Así es amigos, que ya lo saben, vayan a buscar sus cochecitos, en una de esas tienen un tesoro. Recuerden que yo soy Toño Alba y esto es Custom México.